Hola a todos y bienvenidos al taller número 21 de modelado y escultura, en el que hoy vamos a ver el remate final de nuestras piezas de relieve. Bien, aquí como podéis ver tenéis mis 4 piezas. No es la forma más bonita, al menos para mí. Voy a retirar el molde hacia acá, que ahora vamos a hablar de lo que son las pastas. Aquí yo ya las tengo secas, os las he puesto encima de la alfombrilla verde, porque la alfombrilla como está medida, para que veáis más o menos que, bueno, yo he fallado en cierta parte, en el lateral he fallado, porque ahí si me encaja en un lado no me encaja en el otro. Es mínimo, realmente. Luego todas más o menos tienen la misma, vamos, hay muy poco desfase, a lo mejor de 2 milímetros, ahí estará, 2 milímetros o incluso menos, dependiendo de si se ajustan o no se ajustan, pero coinciden. Esa es la parte fundamental del trabajo de la modelado por presión, porque esto no es una baldosa. Una baldosa sería un pavimento. Y nosotros lo que hemos hecho es un relieve de pared, podría ser, por módulos, porque esto ahora lo podríamos colocar en una pared. A mí me gusta el efecto que causa este tipo de diseño, que algunos lo habéis hecho de un modo así, de un modo simétrico a mi diseño, habéis vuelto a levantar aquí. Pues a mí me gusta, por ejemplo, esta parte de esa forma sinuosa que va viniendo haciendo una S y vuelve a subir, ¿no? Esa diagonal, como esta diagonal que tenemos aquí, va haciendo la forma sinuosa, etcétera, etcétera. Sí es verdad que tampoco se aprecia tan bonito, porque el grés, la verdad, hasta que no está cocido, no tiene nada de bonito. Como veis, yo las piezas ya las tengo secas, están completamente secas. Ahora os diré, con el tema del secado, en el momento que, porque bueno, nos hemos encontrado, ahora después de saber el A, B y C de cómo funciona este tipo de trabajos, nos hemos encontrado con cosas, pues a lo mejor que no preveíamos. Os diré que para secarla, la mejor manera para secarla es poniendo el listón y en el momento en que está dura, dejarla así colocada para que corra el aire por debajo de ella también, porque si la dejamos así sobre una superficie plana, probablemente cuando la levantemos hay aquí agua, sobre todo si hay mucho calor en la atmósfera. Habrá un charco de agua, porque habrá expulsado el agua, pero quedará aquí. Seguirá siendo humedad para la pieza. Entonces, si lo tenemos así, levantado con un listón, teniendo en cuenta que la arcilla ya está seca y que no se nos va a estropear ningún elemento de ninguna arista, la colocamos así, las colocamos así y pueden estar cerca de una fuente de calor un poquito alta, que no hay ningún problema, ¿vale? Eso por un lado. Para quien nos pueda seguir por el vídeo, en la clase nos hemos encontrado con otro factor, y es que ha sido el de la merma. La merma. ¿Qué ha pasado con la merma? Que obviamente cuando en unos sitios hemos hecho unos grosores, porque yo el grosor de 2 centímetros lo he calculado, justamente lo he calculado, y esto lo hemos hablado en clase, lo he calculado porque iba a tener 2 centímetros aquí también, aquí, 2 centímetros que noto más o menos. El mayor mazacote estaría aquí y justamente tendría que haber entrado aquí en vaciar más. Cuando hacemos el bloque completamente sin el vaciado, lo que hace es que hay mucho más masa, y eso nos implica que a la hora de mermar no va a mermar de la misma manera, porque la masa es mucha más. Es decir, si esta estuviera entera sólida y esta estuviera vaciada, esta hubiera mermado en este sentido y esta sería como 2 o 3 milímetros mínimo más grande. Con lo cual, cuando estamos hablando de piezas que se van a unir para hacer un patrón, pues no nos serviría. Y nos hemos encontrado con eso. Luego, otro tema. Este tipo de trabajos están preparados, no, nos sirven básicamente para hacer un trabajo de presión y de que luego se caiga. El trabajo fundamental en este tipo de técnica es el modelado, os lo advertí, el modelado al principio. Modelar
teniendo mucho cuidado, modelar teniendo en cuenta que no haya enganches, modelar con sumo cuidado y centraros mucho en eso. Son trabajos para reproducir piezas con elementos muy sintéticos, muy sencillos, muy lineales, volúmenes, sin enganches, líneas rectas, curvas, sin enganches, pero no es un molde para trabajar la reproducción a detalle. Es decir, hemos visto en la clase, que lo digo para todos, para que lo sepamos todo y lo tengamos aquí como recuerdo, aunque lo hayamos hablado. El tema de, por ejemplo, hacer ciertas más muescas o, por ejemplo, intentar poner nuestra firma, aquí no nos serviría. Eso serviría en una colada. Aquí es mucho más vasto el trabajo. Pero para hacer un tipo de colada tendríamos que estar aquí y hacerlo en el 4º año de modelado y escultura. Vale. Deciros y felicitaros que el trabajo ha sido fantástico, que hemos hecho realmente trabajos muy buenos, porque nos han funcionado los trabajos y donde no hemos visto, mirad aquí cómo encaja, donde no hemos visto grandes problemas, se han solventado rápidamente y sin ningún tipo de mayor complejidad. Lo que sí es verdad, lo que os decía antes a colación de esto, es que este molde está pensado, este tipo de molde está pensado para llegar a poner la pasta y según cae, así se va a ir al horno, pero no para rectificar, no rectificamos. Porque si rectificamos, mirad, si os dais cuenta, este es el primero que yo hice, esta es la primera copia, se nota porque está manchada de escayola. Esto para entrar en la cocción bizcocho tendría que venir con una brocha y limpiar muy bien todos los elementos de escayola, porque si no me podría salir la suciedad del propio mineral de yeso. Lo que os decía antes, que sé que se ha pecado un poco con eso, no a la rectificación. Las cosas tienen su propia esencia tal y como salen de nuestro trabajo anterior, pero no podemos querer llegar con un pincel o con un palillo a la perfección, porque eso se nota y devalúa nuestro trabajo. Tenerlo siempre en cuenta. No solo funciona la escultura, que es algo impepinable, es algo que funciona siempre. Tenerlo en cuenta para cualquier técnica. No retoquemos, no relamemos, no nos centremos en la perfección, que la perfección no existe. Y os felicito a todos por el gran trabajo que habéis hecho y os insto a que por lo menos guardéis las piezas, porque quizás en un futuro no muy lejano, yo las voy a dejar así, en un futuro no muy lejano quizás las podemos cocer en un horno o en algún otro elemento calorífico, ¿de acuerdo? Felicidades porque habéis hecho un gran trabajo y os espero a la vuelta de las vacaciones de Sin Paz de Semana Santa, que vamos a tener una semanita de vacaciones, que a la vuelta vamos a hacer el bulto redondo, pero sobre todo vamos a ver que la escultura, a pesar de ser un trabajo tridimensional, la escultura es un trabajo muy profundo de campo y muy profundo de dibujo, más que de modelado y de escultura tridimensional. Vais a aprender cuál es el proceso escultórico y el tiempo que lleva de dibujo. Vamos a aprender a dibujar, a quitar miedo de dibujar, a bocetar y a hacer las ideas que se nos ocurran y sobre todo disfrutarlo y ver qué podemos llevar a la realidad y qué no. Porque ahora sí es verdad que ya entramos en un proceso en el que la marcha atrás ya no es tan factible porque estamos empleando mucho tiempo y muchas horas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, de veras os repito y os vuelvo a decir que felicidades por vuestros trabajos y desde luego gracias por haberlos ejecutado de esta manera. Gracias a todos. Hasta entonces nos vemos en la siguiente clase y hablaremos ya de cómo tenemos todo el patrón y ya cómo vamos a afrontar los últimos 2 meses con el bulto redondo. Hasta entonces me despido y hasta luego.